Menos sillas en los directorios y menos espacio en la toma de decisiones. Menos capital disponible y menos mentores. Más consejos, sugerencias y recomendaciones que no se pidieron. Más inseguridad en nuestro desempeño laboral, de nuestras opiniones, de nuestras decisiones. Lo que debería ser más para nosotras es menos y viceversa. Así es ser mujer en el ecosistema startup para muchas. Pero este escenario no nos paraliza, todo lo contrario, nos empuja a seguir buscando el equilibrio. De esto y sobre cómo estamos acortando la brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres en el ecosistema startup, vamos a hablar hoy día en esta segunda edición del After Office Latam, Startups Latam, en un especial del Día de la Mujer, donde vamos a hablar con Paula Ney y con Manuela Sánchez en unos instantes. Bienvenidos a todas y todos a esta segunda edición, como comentaba, del After Office Startups Latam, iniciativa que partió hace muy poquito y que obviamente queríamos aprovechar de hacer en esta semana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, y obviamente queríamos hacerlo con grandes founders reconocidas de todo el ecosistema y de la región, y por eso invitamos a dos grandes invitadas. Primero vamos a partir presentando a Paula Ney, que es cofundadora y General Partner de Platanus Ventures, esta aceleradora que no nació hace tanto tiempo, pero se ha hecho un espacio muy importante en la región y es conocido por todo el mundo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Sofi, ¿todo bien? Hola a todos, gracias por la invitación. Bacán, sí. Ahora le vamos a dar la bienvenida también a Manuela Sánchez, que es cofundadora y Chief Growth Officer de Laika Mascotas, que debe estar desde algún punto de Colombia y nos va a contar. Y obviamente Manuela es una apasionada pet lover y también por los viajes. ¿Cómo estás, Manuela? Hola Sofía, muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por hacerse el tiempo de venir a conversar con nosotros sobre obviamente en qué están sus empresas y también sobre cómo podemos ir acortando la brecha para las mujeres en el ecosistema startup. Y obviamente quería partir viendo si se pueden presentar también, muchos obviamente las conocen, pero aprovechar el espacio para las personas que quizás no lo hacen. Si podemos partir contigo, Manuela, si nos puedes contar también desde dónde estás hablándonos. Bueno, yo soy colombiana, ahorita estoy en Bogotá, Colombia. Bueno, para los que no saben qué es Laika, Laika es una aplicación y página web de productos y servicios para mascotas a domicilio. Hoy en día estamos en Colombia, México y Chile y nuestra misión es que los pet lovers pasen más momentos peludos con sus mascotas mientras nosotros nos encargamos de las compras. Buenísimo. ¿Y desde qué parte de Colombia, en qué parte de Colombia estás? Bogotá, Buenísimo. la capital. Ahí ¿cómo está el clima allá? Me estaban diciendo ayer que había Está mucha lluvia. frío, mucha lluvia, muy Oh, frío. eso queremos nosotros acá en Santiago porque ya estamos aburridos del calor, así que bueno, Paula, tú nos puedes contar un poco más de eso, cómo estás sobrellevando el calor y también si nos puedes contar de un poco de plátanos. Ya, perfecto. El calor lo sobrellevo bien, no tengo quejas. Y sobre lo más interesante, creo, Platanus, nosotros somos una aceleradora de startups digitales de toda Latinoamérica, hispanohablantes. Empezamos el 2020, ese año levantamos un fondito súper experimental y ahora acabamos de levantar un fondo de $15 millones que pretende invertir en 100 startups digitales de toda la región con esta tesis de siempre, que es startups que sean lideradas por al menos un founder técnico. Eso, hemos Buenísimo. hecho como 63 inversiones al día de hoy. Bacán. Y eso, entonces un poco partir, aprovechemos contigo, ¿cómo ha estado este inicio de 2023 con este obviamente levantamiento de este fondo súper grande y también cómo estuvo también este último año en general para Platanus y para ti? Sí, a ver, nosotros hemos ido creciendo. Creo que lo que yo he visto es que muchas veces cuando las personas deciden entrar como a hacer el lado de la inversión de las startups, hacer VC, esperan que todo sea muy glamoroso, ¿cierto? Como, obviamente, si eres VC, estás administrando mucho dinero. Nosotros tomamos un approach distinto a ese porque queríamos crear algo como que el mercado realmente necesitara. Y no era sobre nosotros en realidad, sino que era sobre lo que queríamos construir. Entonces, el 2020, como dije, levantamos un fondo bien
chiquitito, no cobramos fee de administración, hicimos 4 inversiones y en base a esas inversiones, en el fondo nosotros afinamos lo que queríamos construir y por otro lado, por suerte fueron buenas y nos ayudaron a posicionarnos un poco. Y después, el 2021, levantamos un fondo un poquito más grande, pero tampoco demasiado grande, y invertimos en 11 startups. Y de nuevo, fueron buenas inversiones. Así que el 2022 ya decidimos levantar este fondo de 15 millones que estamos invirtiendo. Fue un año súper dinámico porque, bueno, el fondo nos expandimos a México, tenemos oficina en Santiago de Chile y en Ciudad de México. Crecimos el equipo, incluimos a Rogelio Herrera, que es nuestro visiting partner, que es mexicano, ex fundador de una fintech exitosa en México. Hemos hecho inversiones en 9 países, hicimos nuestra primera inversión en un país europeo, así que está muy, muy dinámico, muy interesante, no hemos dejado de invertir. Buenísimo. Y tú, Manuel, un poco cómo ha sido este último año y lo que va de 2023, cómo ha ido la empresa y tú también dentro de los planes de esta y todo. Bueno, para nosotros el último año ha sido el más retador. Yo creo que podría marcarlo como el más retador de nuestra historia, porque fue un año de revolcón para las startups. Empezamos el 2022 con una ronda de inversión, la más grande que hemos hecho, de $48 millones que lideró SoftBank al principio del 2022, para acelerar y para crecer aún más rápido, presionando mucho los números. Y de repente el mundo cambió, vino la guerra en Ucrania, la bolsa, la crisis de venture capital, ahora se habla de recesión, de buscar un poco la rentabilidad, cuando siempre lo que se había hablado era de crecer y crecer. Entonces tocó cambiar ese mindset de un día para otro, hacer muchos cambios, muchos ajustes, pensar diferente y saber que los que vamos a sobrevivir son los que más rápido nos vamos a adaptar a esa nueva realidad. Entonces, estamos ahora trabajando en eso, en seguir creciendo, de pronto no tan aceleradamente como antes, que era el 15, el 20% mensual, sino de pronto un poco más lento, pero buscando la rentabilidad, ajustando los unit economics y siempre pensando en cómo ser rentables. Buenísimo. Y una pregunta ahí sobre, por ejemplo, Paula, dentro de esto, ¿les ha costado mucho levantar el fondo, obviamente por el contexto socioeconómico? ¿Cómo ha sido ese levantamiento del fondo que están buscando invertir? O sea, por suerte se completó, se debería completar ahora, pero cuando partimos, que fue como a principios del 2022, fue infinitamente más rápido de lo que terminó siendo hacia finales. Entonces te diría que, y había un poco más como de persuasión que tú tenías que hacer en las conversaciones con potenciales inversionistas. Y creo que en general para la industria del venture capital está más lento. O sea, en general a los fondos les es más difícil, obviamente ahora que hace un año y medio. Sí, pues. Y desde tu lado, desde tu vereda, Manuela, también, ¿cómo va ese reto de hacerse rentables? Como desde hasta qué, por ejemplo, ¿cómo están proyectando? ¿Van a ser rentables este año o quizás en los próximos 3? ¿Cómo ha sido ese cambio también de mindset? La meta es ser rentables a final de este año. Nosotros afortunadamente siempre hemos tenido unit economics positivos. Los cambios más drásticos que tuvimos que hacer es dejar de invertir tanto en marketing y en publicidad, porque antes nos veían en televisión casi que todos los días, campañas con Yatra, muchos descuentos. Entonces nos tocó recortar bastante eso porque eso es en lo que más estábamos quemando capital y pensarlo más como en invertir con un retorno. Buenísimo. Y en ese sentido que igual ya hablamos un poco de estos retos que se han encontrado ambas desde sus perspectivas, desde sus veredas, ¿cuál ha sido quizás un reto que ustedes consideren muy difícil entre ser empresaria y ser mujer? Que recuerden y que hasta el día de hoy como que lo tengan ahí en la retina, Manuela. Uy, para mí yo creo que sin duda fue ser mamá, porque es una sensación de culpa, sobre todo los primeros meses, sentir que no puedo darle el 200% a like como hacía antes, pero también recordarme que yo fui la que tomé esa decisión de dedicarme a mi bebé los primeros meses, ¿no? Que es una de las razones por las que yo había querido emprender, era para poder manejar mi tiempo y tomarme la licencia de maternidad tranquila. Y obviamente cuando uno tiene su empresa es otro bebé, entonces uno quisiera poder darle ese 200% al bebé y a la empresa, pero no poder hacerlo me costó mucho.
aunque también era una dualidad conmigo misma porque ninguno de mis co-founders me estaba exigiendo nada adicional, Sí. simplemente yo sentía que no podía ser la misma de antes y me sentí un poco culpable por eso. Entonces yo creo que hasta que no pasó un buen tiempo y me di cuenta que nunca iba a ser la misma de antes, pero que eso no significaba que hiciera mal mi trabajo, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando volví de licencia de maternidad, la empresa que yo había creado desde cero, sí sentía que iba en bicicleta, yo, Mm, mientras todos iban en Ferrari, no conocía a mm, nadie, todos eran nuevos, los procesos y las áreas habían cambiado demasiado, me sentía yo como la extraña. mm, Entonces, pues sí, ahí obviamente en ese tiempo vendíamos casi que el doble de cuando yo me fui mm. por el crecimiento exponencial, y era una empresa de otro nivel, entonces me costó un poco adaptarme a eso. Yo creo que ese ha sido el reto más grande de ser mujer y empresaria. Sí, o sea, lo que dices es como que le debe pasar a muchas mujeres cuando se quieren enfrentar como a la decisión de la maternidad. Y por tu lado, Paula, eso, ¿cómo ha sido quizás alguna dificultad que te ha tocado en este camino de ser empresaria y también ser mujer? O sea, justo le iba a decir a Manuela, comparto 100%, me identifico absolutamente con la situación de ella. Es la sensación de eso, de no poder trabajar todo lo que trabajabas antes de ser madre. Y igual quizás tener ganas de hacerlo y tener ganas de ser una buena mamá, que para mí es lo más importante en realidad. Eh, y también la sensación de como no querer también como defraudar al entorno, a pesar de que muchas veces el entorno no espera más de ti. Y Mm, igual estás haciendo bien el trabajo, pero es como una... Yo creo que las mujeres nos presionamos mucho al final. sí. Entonces, es difícil lidiar con eso. Yo creo que ese es como si es que quieres ser mamá, es de los momentos más difíciles si también quieres tener una carrera exitosa. Y te diría como más allá de eso, por compartir algo distinto a Manuela, eh, yo creo que a mí como mujer en posición de liderazgo, me Mm, pasa muchas veces en conversaciones, que en un 90% de los casos son hombres, con hombres, sí, como que siento que muchas veces los hombres y mujeres se autoconceden como el derecho como a darte consejos, a pesar de que no sí. los pediste. Y eso para mí es incómodo, no me gusta. O sea, si pido un consejo, feliz de recibirlo, y no sé si es porque soy mujer o no, pero creo que sí, que la gente se pone en una posición de aconsejarme para decirme lo que debería hacer, y la verdad es que yo lo tengo muy claro. Sí, eso también fue algo que como que quise decir al principio, que a veces a mí también me ha pasado, como que, pero, o sea, son cosas que quizás uno no pidió y te las dicen igual y quizás uno siente que a un hombre no le harían eso. Y en ese sentido, entonces está este factor de la maternidad que ha sido como uno de sus momentos más... como críticos en términos también de la dualidad de también ser empresarias. ¿Cómo lo sobrellevaron? ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso, Manuela? También cuéntanos, ¿tienes uno o dos hijos? ¿Y cómo sobrellevaste este sentimiento de culpa, quizás para otras emprendedoras que nos están escuchando y están en esa posición? No, yo creo que entendiendo cuáles habían sido mis decisiones y que mi decisión había sido esa, que yo había sido la que había tomado esa decisión, ¿no? Entonces, yo creo que con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta que de pronto uno se pone mucha presión, y todo el mundo no lo está viendo de esa manera, sino que es uno mismo presionándose, ¿no? Em, sí, ¿Y cuántos hijos tienes? uno. Ya, buenísimo. Para mandémosle saludos ahí que quizás nos está viendo, o quizás muy chiquitito, pero lo va a ver algún día en YouTube, porque el internet queda para siempre. Y en tu caso, Paula, ¿cómo te diste cuenta o cómo resolviste un poco ese desafío? Yo creo que estoy en el túnel todavía, o sea, fui Ya. mamá hace no tanto tiempo, así que quizás te puedo dar una respuesta con más perspectiva en unos años más, pero eh, yo creo que supe pedir ayuda para poder hacer lo que quería de la mejor manera posible. Como no hay que vivir en solitario, creo, la maternidad, que puede Mm, ser como medio tentador. Eh, y eso, o sea, eso, apunté a tener como buen work-life balance, por como, no sé, idealista que suene, lo mejor posible, sin mm, esperar perfección. Y ya. creo que eso me alivia un poco la presión. Buenísimo. Eso, quizás como no ser tan, bajar como la autoexigencia que
que ustedes mismas se imponían, que como que no es una carrera quizás con nadie, sino que con ustedes mismas. Ujú. Y además de este desafío que ustedes mencionan, estudios y instituciones obviamente han levantado también con founders mujeres como qué problemáticas tienen. Y hay una que me llamó la atención y que quería hablar con ustedes, que es que The Kaufman Foundation señaló que cerca de la mitad de las emprendedoras les cuesta encontrar también mentores o mentoras, lo que obvio dificulta el networking. ¿A ustedes les ha pasado esto? ¿Lo han vivido? ¿O quizás han visto también a otras founders que han tenido esta problemática? Yo puedo tomar eso. Sí. A ver, mira, yo creo que eh, cuando eres mujer y quieres emprender, generalmente dado como el contexto donde fuiste socializada, tu escuela, quizás tu primer trabajo, tus compañeros de universidad, probablemente eres un bicho raro ya. O sea, probablemente conoces a otras pocas mujeres que estén haciendo lo mismo que tú. Entonces se vuelve muy tentador entrar a comunidades donde haya más personas que tú, lo cual es increíble. Sí. Generalmente esas comunidades son de otras mujeres. Entonces ahí por fin no te sientes como un bicho raro y puedes compartir tus aspiraciones y tus ideas con otros que te entienden. Pero lo difícil de eso es que en el fondo las redes a las cuales tú no has tenido acceso probablemente son las que te ayudan a tener mucho éxito. Por ejemplo, si quieres emprender y quieres hacer una startup digital, probablemente te convendría tener un fundador que sepa programar, y la gente que sabe programar en general son hombres. Entonces, hay que intentar, creo yo, como de conocer a más gente como en diversidad a lo que es uno. Y es muy difícil, o sea, esto es como una pregunta muy compleja, encuentro, pero una muy buena forma de hacerlo es entrar a trabajar en una startup, donde probablemente hay hombres que algún día sueñan con ser founders y con los que probablemente te puedas asociar, o mujeres desarrolladoras que estén haciendo eso. Entonces hay como una complementariedad de talento más accesible para ti trabajando en startups. Entonces, eso, las startups deberían apuntar, creo yo, a crear culturas de trabajo más diversas y que sean como que le den la bienvenida a las mujeres. Y sobre la dificultad de encontrar mentores, como que va en esa línea. O sea, creo que es como. Creo que uno tiene que buscar. Como que me gustan las mujeres que llegan y te escriben y quieren conversar contigo. Generalmente, yo por lo menos, cuando me lo han pedido a mí, acepto conversar con ella y feliz lo hago por conocer gente interesante. Pero cuando me preguntan, como, ¿quieres ser mi mentora? Es un poco incómodo. Yo creo que no es el approach correcto para mí. No sé si Manuela opina distinto. Creo que como que uno brilla por su propio talento y esas relaciones se van dando de forma súper orgánica. Entonces creo que hay que estar abierto a buscarlas y ser muy, como no tener vergüenza. Creo que nos cuesta también no tener vergüenza a la mujer, pero no tener vergüenza, buscar relacionarse con gente, tocar puertas, te van a abrir muchas puertas de las que te imagináis. Pero esa pregunta así como directa de ¿quieres ser mi mentor? Yo no sé si sea como adecuada para encontrar. No. Y en tu caso, Manuela, ¿cómo ha sido el tema del networking? Y, por ejemplo, si tienes como en mente a alguna mujer que en como al principio, cuando empezaste a partir Laika, que te ayudó y que fue como quizás una mentora para ti. En verdad no, nosotros, pues yo nunca tuve ningún mentor ni mentora como tal, más que todo nos asesorábamos de los inversionistas, de los otros fundadores, intentábamos estar siempre hablando mucho entre empresas para aprender de los errores de los otros y no cometerlos y ahorrarse como un gran camino. Entonces, siempre es bueno saber qué está pasando con otras empresas similares a la tuya o los que están en startups y cómo poder apoyarlos. Es un networking que se va construyendo con el paso del tiempo y en Latinoamérica es muy bonito porque nos apoyamos mucho unos a otros desinteresadamente. Acá hacen muchos eventos de networking y digamos que todos van, hablamos de nuestros problemas, de nuestros obstáculos y es desinteresadamente, o la gente se escribe por WhatsApp, hey, tengo este problema, tú me puedes ayudar. Y como decía Paula, no es, pues a mí nunca nadie me ha llamado como mentora ni nada y también me parecería un poco incómodo, pero siempre estoy dispuesta a apoyar con cualquier cosa, porque además uno se siente feliz de poder, si ya pasaste por un problema y poder darle tu experiencia a alguien más para que no cometa el mismo error. Y en ese sentido, entonces, no sé, para ambas, como
¿tienen reuniones quizás constantes con emprendedoras mujeres que se les acercan? No sé, ¿tienen algún, de repente un grupo de WhatsApp interno donde conversan con otras founders sobre las dificultades que se pueden repetir por ser mujeres? ¿Cómo tienen alguna de estas iniciativas? Pues yo la verdad Yo no conozco, formalmente, por lo menos. Dale, Manuela. no, tampoco nada formal. Sí. La verdad es que son muy pocas las founders o co-founders que conozca. Las que conocí más que todo fueron en Y Combinator y son muy pocas. Entonces, pues sí, hablamos a veces, pero no, nada muy estructurado. Mm. ¿Y en tu caso, Pau? Eh, o sea, tampoco formal, grupos de WhatsApp, pero a mí en general, si un founder me escribe, siempre intento juntarme con esa persona, pero si es mujer, lo intento mucho más. Ya. Entonces, creo que eso es como lo que hago más formalmente. También me preocupo de, en el fondo, exponer el tema de la maternidad, que hablamos antes. Creo que es importante Sí. hacer visible la maternidad, y es una forma como en la tangente, quizás, de crear eso. Y ahí vi que en LinkedIn Belén me hizo una pregunta sobre cuál sería un acercamiento más cómodo, quizás proponer colaborar para ser mentora, o sea, para buscar mentora. Sí, busca conectar, creo, con la persona que te parezca que podría ser un buen fit, eventualmente como mentor o mentora, pero no hagas la pregunta. O sea, es como que la pregunta es como, no sé, casémonos, o es como demasiado, como, Invasiva. creo que se dan las relaciones con personas que quizás son como desconocidas y te Mm. parecen muy públicas, quizás como nosotros somos personas completamente normales, igual que tú, mismos desafíos que tú en la vida. Y entonces, para generar una relación, tiene que ser como más natural nomás, creo, Sí. buscar tener conversaciones, eso, que se sienta cómodo para los dos lados. Tampoco debe ser cómodo, me imagino yo, decir, ¿quieres ser mi mentor? También debe ser un poco incómodo hacer la pregunta, así que Sí. eso. No, bacán. Y además de ese punto que encontraba súper relevante que lo discutiéramos, también quería hablar del otro, que también es una cifra que esperamos que empiece a cambiar, que de Kaufman también plantea que las mujeres siempre parten sus emprendimientos aproximadamente con la mitad de capital que los hombres. ¿Cómo fue eso para ustedes, como partir sus empresas? Y si creen que ese problema quizás es más grave o más presente acá en Latinoamérica que quizás en otros ecosistemas, startups de Europa o Estados Unidos que están quizás un poco más avanzados en ese sentido. Por ejemplo, ¿cómo fue para partir Laika en términos del capital, Manuela? Pues en nuestro caso partimos con ahorros propios, muy Ya. pocos, que nos sirvieron para arrancar y sabíamos que eventualmente teníamos que salir a levantar capital. Y fue ahí tocando puertas, pero en ese entonces, eso fue hace 5 años larguitos, no había casi startups en Colombia en ese momento, no Ya. había tantos venture capital, no había como un camino muy claro de a quién buscar, a quién pedirle plata, entonces fue literalmente buscando fondos en Google, viendo Ya. decks de otros, em, y así, como natural, sin que nadie nos dijera cómo se hacía, ¿no? Y en nuestro caso, cuando estuvimos en Hueco Minero, en Silicon Valley, creo que fue un plus. Mi cofounder es mi hermano. Creo que fue un plus que fuéramos hombre y mujer. Yo sentía que eso le gustaba mucho a los inversionistas. Pero, por ejemplo, había una empresa de unas amigas que son dos mujeres y ellas fueron las primeras que levantaron capital. Me Ya, acuerdo buenísimo. que les dieron un cheque de $1 millón como de primeras. Mm, buenísimo. ¿Y en tu caso, Paula? Eh, a ver, nosotros igual que Manuela hicimos un poquito de bootstrapping, por así decirlo, con el fondo Sí. y como el primer capital al que accedimos era de gente que ya nos conocía de antes. Entonces, No. eh, hay creo que hay pocas mujeres como liderando el levantamiento de capital de un fondo, Mm, y que tiene poder de firmar un cheque adentro de los fondos. sí. Eh, entonces, es como una herramienta que igual puedes tratar de usar a tu favor si es que tienes una propuesta que es compelling para tu potencial inversionista. Ahora, efectivamente, hay mucho menos capital yendo hacia las mujeres. La Sí. cifra que tengo en la mente es un poco antigua, ya es del 2021, pero eran, ponte tú, como 13 billones de dólares que se invirtieron en toda Latinoamérica y 9 billones fueron a equipos de hombres. Y el Mm, resto, la mayoría del resto, fue a equipos mixtos.
y un porcentaje muy, muy pequeño fue a equipos de solo mujeres. Entonces, y eso es como a nivel mundial, tampoco es que sea algo solo regional. Sí. No sé cuál es la respuesta para, para arreglarlo. Y por ejemplo, desde tu lado de inversionista, como que te ha tocado hablar con founders mujeres, como qué consejos le darías a founders que están buscando quizás levantar capital y qué consejos les darías a esas mujeres como en sus primeros acercamientos con los fondos? Yo creo que es como tentador ser complaciente cuando eres mujer. Y Mm, creo que eso no es necesario en esta industria. no. No sé si ese consejo sirve. Sí. Y por ejemplo, desde tu vereda, Manu, que también que tú, emprendedora, salías a buscar estos fondos y te tocaba mucho hablar con VCs, ¿qué consejos le darías a mujeres que quizás van a estar en esa posición o que ya están en esa posición que tú ya has estado? No, yo creo que asesorarse muy bien y tener los números muy claros, ¿no? Como sí creo que todavía existe un poco de machismo en cuando te hacen preguntas queriendo de pronto corcharte o pensando que no las vas a poder responder de la mejor manera. Entonces, siempre estar con los números muy claros y con tu información muy clara para que eso no vaya a pasar. Y asesorarte pues de mentores y financieros y de todas las áreas. Y ¿Te estos son... puedo, Sí, obvio. ¿Te puedo volver Dale, a Pam. contestar esa pregunta, Sofía? Sí. Porque la Manu me inspiró, o sea, eso, ser como, hacer como el estudio previo, obsesivamente, de con quién está hablando, qué cosas le interesan, cómo es su portafolio, por qué en el fondo tú te estás aproximando a esa persona, es muy, muy clave. Dos, No. como ser como atrevido y desvergonzado, a mí no me parece tan malo, como en verdad tú eres la persona que está ofreciendo una oportunidad interesante y el inversionista se sube al carro, se lo pierde. Sí. Entonces esa actitud moderada, o sea, una persona como hiper narcisa, ególatra tampoco funciona, pero Sí. creo que también es algo que puede ayudar mucho, y eso, demostrar confianza. Todos tienen el síndrome del impostor, todos, te apuesto que todos Sí. los que están escuchando tienen el síndrome del impostor también. Entonces, como entender eso y creerse el cuento. O sea, clásico consejo creo que sigue sirviendo. Buenísimo. Y además de estos temas como que estábamos conversando, o sea, el hecho de la maternidad, el capital, los mentores, que hay quizás menos mujeres founders y por lo tanto menos casos de éxito que sirven como para inspirar a mujeres, que son muchos de los problemas que todavía existen en esta brecha de género en el ecosistema startup y en el mundo empresarial en general y en todo el mundo en verdad. ¿Qué cosas quizás creen que son más urgentes que hay que avanzar y cómo se les ocurre a ustedes que podemos avanzar? Por ejemplo, no sé, ¿qué iniciativas creen que son claves de empezar a solucionar para que haya más mujeres emprendiendo en este mundo? No sé, Manuela, si no... Bueno, yo creo que las limitaciones mentales propias son las que más nos pueden afectar, ¿no? Desde el colegio a uno le empiezan a meter la idea de que si es mujer no va a poder, o que somos más débiles que los hombres, que no estamos hechas como para ser empresarias o para ser exitosas, que los hombres son los que siempre son los CEOs o los de las juntas directivas. Entonces, uno puede caer en creerse esas ideas de la sociedad que no son ciertas y es muy peligroso el poder de la mente. Entonces yo creo que hay que quitarse las limitaciones mentales y creerse el cuento, como decía Paula, que uno sí puede, que lo puede lograr, así no sepas cómo, ¿no? Y esas limitaciones siempre van a existir. Entonces hay que ser consciente y superar los obstáculos mentales y de pronto hacer networking y hacer fondos enfocados en mujeres o ayudarles con el presemilla o con el primer empujoncito para que se lancen al agua, porque yo creo que lo más difícil siempre es tomar la decisión de voy a aprender, ¿no? Como Sí. renunciar al trabajo anterior o decir, bueno, voy a dejarlo todo y ahora sí me voy a dedicar a esto. Entonces, como ese empujoncito del principio, creo que es el que más nos hace falta. Buenísimo. ¿Y tú, Paula, qué crees como que es algo urgente de cambiar y cómo quizás hacerlo Sí. ideas? Yo creo que este es un problema muy complejo. O sea, es Sí, como un poco como, no sé, es muy improbable que tú digas, y si hago A, va a suceder B. obvio. Entonces, Son hay muchos como muchos factores. flancos y muchas cosas que tienen que cambiar y otras cosas que no están dentro de nuestro control. Pero una que se me ocurre en línea de lo que dije antes es que, en el fondo, acercar a la mujer al mundo de las startups, una muy buena forma de hacerlo es creando culturas de trabajo que le hablen a las mujeres. O sea, escribir cargos que le hablen a las mujeres, tener políticas internas que le hablen a las mujeres,
tener el lenguaje correcto, levantar a las mujeres dentro de tu empresa que son muy buenas, visibilizarlas. No sé, en las reuniones donde son muchos, los hombres siempre se toman la palabra, darle la palabra a las mujeres. Como esas culturas de trabajo creo que son súper relevantes de las startups, y hay startups como Fintual, por ejemplo, que están muy conscientes de esto y tienen la mitad de su empresa son mujeres, lo encuentro un súper buen número a nivel de industria, pero sin caer en el engaño de que hacer eso es porque es lo correcto, porque tenemos que tener mujeres, porque sí, porque ahora hay como mucha presión desde la sociedad de que como no tenéis tantas mujeres, etcétera, Sí. sino porque los negocios que tienen mujeres en sus equipos, ni siquiera que estén liderados por mujeres, tienden a tener mucho mejor rentabilidad, porque hay un mayor número de potenciales clientes y usuarios representados dentro de la mentalidad, de las mentes de las personas que componen las empresas. Entonces, no se trata sobre solamente hacer lo correcto, sino también sobre construir un buen negocio. Y creo que si tenemos más de eso presente, podría como efectivamente mover la aguja un poco más rápido. Eso. Y en ese sentido, no sé si ustedes han visto, porque obviamente hablan con founders de toda Latinoamérica, están conscientes también de todos los ecosistemas. ¿Creen que hay algún ecosistema startup de Latinoamérica que esté un poco más avanzado en términos de paridad? ¿O creen que están todos quizás como en un mismo nivel y que todos nos falta como ese empujón? ¿O quizás hay alguno más que ya ha avanzado un poco? No sé, No Manuela. sé, yo no tengo cifras por lo menos en la cabeza, no sé. Sí, no, yo tampoco conozco como alguno que sienta que está sobresaliendo. No. Quedó clara la respuesta. Sí. Estamos todos ahí. Y además de estas acciones que ustedes mencionaban que son súper relevantes, también por mi parte yo creo, y me imagino que ustedes también, que la visibilización de founders mujeres es súper importante. Obviamente es algo que aquí en Startups Latam buscamos hacernos cargo también como medio, y que, no sé, por ejemplo, toda esta semana publicamos entrevistas a founders de distintos países de Latam para ver en qué están. Y en eso de visibilizar más mujeres que son casos de éxito, no sé, por ejemplo, ¿qué founders actualmente tienen ustedes como en la mira y que sienten que se deberían hacer más conocidas o que ya son y que es importante destacarlas? Por ejemplo, Paula, no sé, ¿qué founders mujeres como Sí. que crees que están haciendo cosas bacanes? Se me vino a la mente la Cristina Echeverry y la Ya. Francisca Noguera, que son cofundadoras de Toku, una fintech chilena. Es probablemente la startup más grande en Chile que es liderada por mujeres. Y son dos, bueno, y tienen un co-founder que es hombre, pero o sea, creo que todos deberían tenerlo en la mira. Si no han escuchado de Toku, estoy segura que van a escuchar de Toku de aquí hacia el futuro cercano. Sí, buenísimo. ¿Y tú, Manu? Hay una que está en México que se llama Pamela Valdés, que es fundadora de Vic. No la conozco, pero me parece súper inspirador todo lo que ha hecho y cómo lo ha logrado y cómo se ha forjado su camino y demás. El otro día estaba viendo un podcast de ella y me pareció como muy cool. Buenísimo, ahí nos vamos a contactar con ella, y Cristina Echeverry es parte de la serie de entrevistas que hicimos esta semana, así que todos los que quieran conocer más de Toku y de ellas, de estas co-founders que fueron las primeras chilenas en pasar por Y Combinator, pueden leer la entrevista en nuestro sitio web. Y para ir terminando un poco, ¿qué se viene para este año para cada una de sus empresas? ¿Qué se viene para Platanus Ventures? ¿En cuántas startups buscan invertir? Si nos puedes contar un poco más, Paula. Sí, a ver, este año pretendemos hacer, yo creo que por lo menos unas 40 inversiones más Ya. a lo largo del año, startups de toda Latinoamérica. Y que se viene, yo me voy a vivir a México ahora pronto. Estamos consolidando nuestra expansión Ya. allá, así que espero que eso resulte bien. Y eso, seguir creciendo Ya. el impacto. Buenísimo. Y están buscando también quizás mirar harto, quizás ya lo hacen obviamente, pero a founders mujeres e invertir en estas startups que tienen founders mujeres en sus equipos. Bienvenidas. Sí, ahí tienen que contactarse contigo, y bueno, ahí bacán que te vayas a México. Nosotros igual vamos a estar con un evento allá durante el año, así que nos vemos por allá. Y tú, Manuela, ¿van a ser unicornios este año, Laika? ¿Qué nos puedes contar o adelantar?
Yo creo que el reto está suficientemente grande con el tema de ser rentables y consolidar posicionamiento que tenemos en México, en Chile y en Colombia. Entonces, sí, el reto está bastante retador. Buenísimo. Sí, acá también Laika gigante en Chile, así que es un caso de éxito acá como una startup colombiana que está aquí y obviamente en toda Latinoamérica. Muchas gracias a las dos por haber participado en este live del especial del Día de la Mujer. No sé si les gustaría agregar algo, finalizar con unas palabras, pero eso, muchas gracias por darse el tiempo de participar y darnos a conocer sus opiniones, que son súper valiosas, y su experiencia también. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que lo que queremos con estos espacios es motivar a más mujeres a que emprendan y a que busquen ayuda a ese networking. Como decía Paula, si nos escriben, con mucho gusto les podemos ayudar. Buenísimo. Sí, lo mismo. Por LinkedIn, por favor, escríbanme, yo feliz hablo con ustedes. Gracias, Sofi, por la invitación. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Y muchas gracias a todos los espectadores de Latinoamérica por unirse a este segundo capítulo de After Office Startups Latam. Nos vemos muy pronto. Hay una nueva forma de trabajar. Presentamos Office Hub Costanera, porque el mundo necesita una nueva forma de mirar al futuro. Más fluida y más cómoda, con espacios más flexibles, con espacios para crecer y llegar más alto. Bienvenidos al nuevo Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.